Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar la bienvenida a las personas que nos acompañan, tanto de los distintos departamentos del país, como también vemos que hay personas que están en el exterior. Vamos a tocar, como mencionábamos, un tema muy interesante, muy actual, relacionado con el tema del control de alimentos. Para los que están un poco entendidos en el tema, las buenas prácticas de manufactura son un requisito obligatorio para poder procesar, manipular alimentos. Las buenas prácticas de manufactura son los requisitos básicos, mínimos, esenciales que todas las personas que trabajan con alimentos deberían cumplir. Hasta hace algunos años, las buenas prácticas de manufactura se constituían como una normativa única que se aplicaba en los distintos sectores. Esta normativa ha sido diseñada específicamente para lo que es el tema de la transformación de los alimentos, de las empresas que elaboran alimentos preenvasados para su comercialización, distribución, etcétera. Pero este tema de los alimentos ha ido creciendo bastante, tanto en el sector primario, lo que es el campo, el sector de transporte, el sector de almacenes. Han aparecido instituciones, organizaciones que se dedican netamente a transportar, almacenar, comercializar a los alimentos. Ya no están tan relacionados con la transformación. Es así que han sido desarrollados distintas normativas de buenas prácticas de manufactura de BPMs, pero ya enfocadas en cada uno de los eslabones de toda la cadena alimentaria. Eso es algo que se ha venido desarrollando, se ha venido trabajando de manera específica. Las asociaciones que se dedican a la producción primaria, al transporte, al sector gastronómico, han ayudado a generar normativa propia que sea más enfocada en el sector que ellos desarrollan, que tengan consideraciones específicas que tiene cada una de las etapas de los alimentos, y es de ahí que van surgiendo normas de buenas prácticas de manufactura específicas para cada rubro. En ese sentido, han aparecido una serie de normas ISO. Decíamos que en cuanto a la ISO, que es uno de los referentes en cuanto a las normas de los sistemas integrados, que tiene que ver con calidad, también tiene que ver con inocuidad, en la normativa ISO 22000 se han desarrollado buenas prácticas de manufactura enfocadas en los distintos eslabones de la cadena alimentaria. Se contaba con una base que son las buenas prácticas de manufactura para el sector de transformación de alimentos, y han ido desarrollando buenas prácticas para el sector primario, buenas prácticas para el sector que elabora, desarrolla envases para alimentos, para los sectores que transportan, que almacenan alimentos, y también han desarrollado una normativa para servicios de alimentación y catering, ¿no? Que es la ISO 22002-2. La ISO 22000 la conocemos mucho porque es una norma de gestión de la inocuidad alimentaria. Tiene una serie de prerequisitos que son la base para poder implementar un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. Y han conformado una batería de normas enfocadas en cada uno de estos aspectos. Las famosas ISO 22002. ¿No? Está la ISO 22002-1, -2, -3, -4, -5, -6, que son aplicables a distintos eslabones de la cadena. La que vamos a revisar hoy es la ISO 22002-2, enfocadas en los servicios de alimentación y catering. La 22002-1 es para empresas transformadoras, la -3 es para el sector primario, viene después la 4 para lo que es fabricación de envases de alimentos, viene la 5 para lo que es transporte, la 6 para lo que es almacenamiento, la 7 para lo que es comercialización, ¿no? Entonces, el sector de normativas, de programas de prerequisitos enfocados en el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, cada vez es más específico. Esa es la tendencia, no solamente en el tema de lo que desarrolla la ISO 22000, sino en distintas normas. Entonces, hoy nos toca ver la ISO 22002-2, servicios de alimentación y catering. Estamos hablando de alimentos listos para consumo. Estos programas de prerequisitos, basados en las buenas prácticas de manufactura, como lo hemos mencionado, son los requisitos mínimos que debería cumplir cualquier organización dedicada a la manipulación de alimentos. Generalmente la normativa de cada país que autoriza, que da la autorización o el registro sanitario para que una empresa de alimentos pueda funcionar,
están basadas en estos prerequisitos, están basadas en las BPMs. Entonces, a nivel global, esta normativa no es muy distinta. Una empresa que comienza sus operaciones, ya sea en el sector primario, en el sector agropecuario, en una empresa transformadora, en el sector gastronómico, tienen que ir ante las autoridades y obtener una licencia de funcionamiento, una autorización de procesamiento. Y estas licencias, estas autorizaciones, generalmente están basadas en las buenas prácticas de manufactura. Cada país tendrá algunas características especiales, distintivas, pero en general todos los países se basan en la misma normativa que viene del Códex Alimentario, las buenas prácticas de manufactura. Esto es un requisito obligatorio. Después, una vez que nosotros tenemos implementados sistemas BPMs, podríamos nosotros ya perfilar en otros sistemas que tienen un enfoque mucho más preventivo, mucho más de control, mucho más de gestión, mucho más de mejora de la eficiencia y la eficacia, como es el HACCP, como son los sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria, la ISO 22000, la BRC, etcétera. Pero obligatorio en casi todos los países son los programas de prerequisitos, que son la base para poder construir otros sistemas. Hay empresas que tienen una vocación exportadora y a estas se les exige que para poder exportar, para poder llegar a los mercados de Norteamérica, de Europa, tienen que tener una certificación HACCP, una certificación de un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. Y para lograr esto es necesario realizar una correcta implementación de los programas de prerequisitos basados en las BPMs, que es lo que vamos a ver el día de hoy, para el sector gastronómico, que es lo que nos toca hoy. La siguiente semana, esta semana que inicia, vamos a tener con Pachabol una semana sobre todo lo que es BPM. Vamos a revisar otra normativa enfocada en lo que es la transformación del sector primario y también el sector gastronómico. Cualquier pregunta, por favor, van escribiendo en el chat y vamos a ir revisándolas cada cierto tiempo. Las BPMs, para los que no están muy familiarizados, son los procedimientos de higiene, limpieza, higiene y buenas prácticas generales, control de materias primas, control de instalaciones, control de equipamiento, etcétera, específicas que son necesarias y obligatorias para lograr alimentos inocuos. Cuando hablamos de obligatorias, nuevamente estamos haciendo referencia a que es un requisito normativo, legal, que los países tienen para autorizar a las organizaciones que trabajen con alimentos, porque es algo muy delicado. Una empresa que no tiene un correcto desempeño en cuanto a buenas prácticas de manufactura puede generar alimentos contaminados y estos alimentos contaminados van a contaminar y enfermar a un grupo poblacional y eso es algo bastante crítico, ¿no? Entonces hay mucha responsabilidad sobre las empresas que se dedican a manipular alimentos, ¿ya? No solamente a procesar, a manipular, transportar, almacenar, comercializar. La norma que vamos a revisar el día de hoy, la ISO 22002-2, son los requisitos específicos, necesarios, mínimos, que deben cumplir todas las organizaciones que se dedican a elaborar alimentos listos para el consumo. ¿Ya? No es lo mismo comprar un enlatado que lo vas a tener en casa, lo puedes tener un par de semanas, incluso tienen tiempos de vida de meses. Esos son alimentos procesados, preenvasados. Cuando estamos hablando de alimentos listos para consumo, son aquellos alimentos que te los entregan para que puedan ser consumidos inmediatamente. La ISO 22000 ha desarrollado esta normativa específica para el sector gastronómico, para el sector primario, para el sector de transformación, como la base para poder lograr un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria que es una ISO 22000, que no solamente se enfoca en BPMs, se enfoca en el proceso, se enfoca en la gestión, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Lo que quiero recalcar con esta diapositiva es que las buenas prácticas de manufactura son la base para poder desarrollar, mejorar, perfeccionar cualquier otro sistema de inocuidad alimentaria. Si nosotros no podemos implementar estos sistemas de BPMs, no vamos a poder garantizar el control de nuestros alimentos, no vamos a poder garantizar la higiene de nuestro personal, de nuestra infraestructura, de nuestro equipamiento, y por ende no deberíamos estar funcionando, porque somos un riesgo para la población. Ya entrando en la normativa que nos corresponde, es una norma de amplio crecimiento. Cada vez más organizaciones las aplican, cada vez se hace más conocida
Y acá tenemos un pequeño artículo sobre Starbucks en China, que ha utilizado la norma FCC 22000 para certificar una adecuada gestión de la inocuidad alimentaria en su franquicia en China. Y para lograr la FCC 22000 tienes que tener la ISO 22000. Para tener la ISO 22000 tienes que tener el programa de prerequisitos específico, en este caso la ISO 22002, que es la que vamos a guiar. Entonces es una norma que está en plena vigencia, que se le ha reconocido la importancia a nivel global y que es importante que la conozcamos. La ISO 22000 se aplica no solamente a los restaurantes, también está aplicada a los servicios de catering, catering aéreo, catering ferroviario, servicios de banquetes, servicios de alimentación en colegios, en guarderías, en en industrias alejadas, en campamentos mineros, campamentos petroleros, centros de salud, hoteles, cafeterías, servicios de comida y tiendas de alimentos. Es muy amplio, es un sector que está creciendo sin cesar hace varios años, entonces es muy importante el desarrollo de esa normativa, ¿no? Y la actualización permanente. Eso también es una responsabilidad no solamente de las autoridades, también de las organizaciones que desarrollan este tipo de normativa, ir actualizándolos permanentemente. No podemos estar conviviendo con normativa que en 4 o 5 años no se actualiza. Es necesario que permanentemente esa normativa se esté actualizando. Una vez que se ha generado, es importante su actualización. Es muy importante entender que estos servicios de alimentación no solamente elaboran alimentos para toda la población, ¿no? Cuando pensamos en comida rápida, cuando pensamos en restaurantes, cuando pensamos en servicios de catering para industria, eh, estamos pensando en alimentación para todo público, pero también hay estos servicios de alimentación específicos para grupos vulnerables, guarderías, con el tema de los niños, eh, el tema de asilos donde están personas mayores, en hospitales donde existen personas enfermas. Entonces, acá el riesgo es mucho mayor porque estamos preparando alimentos que van a ser consumidos por niños, por personas mayores, por personas enfermas. De ahí la importancia de aplicar correctamente la normativa, las buenas prácticas de manufactura y ejercer un control permanente. La norma ISO 22002-2 tiene eh, una estructura de 5 capítulos. Los primeros 3 capítulos son netamente introductorios y referenciales, ¿ya? El capítulo 1 es el alcance, lo que acabamos de mencionar, qué organizaciones, qué tipo de organizaciones están dentro del alcance de esta norma. Hemos hablado de servicios de catering en servicios ferroviarios, aéreos, cruceros, hospitales, colegios, etcétera. Referencias normativas, hemos hablado que está muy relacionada con la norma ISO 22000, un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria, y las organizaciones que pretendan implementar la ISO 22000 deben, como paso inicial, implementar la ISO 22002, que son normas de BPM específicas para el rubro que van a implementar. Si somos una empresa transformadora de alimentos que se obtiene alimentos preenvasados, tendríamos que aplicar la ISO 22002-1. Si somos una empresa de servicios de comida lista para su consumo, queremos implementar la ISO 22000, tendríamos que implementar la ISO 22002-2 como base. Si somos una empresa que se dedica a eh, producir alimentos en el campo, ya sea de origen vegetal o de origen animal, tendríamos que aplicar la ISO 22002-3 y así sucesivamente. Esas son las normas referenciales. Después viene el tema de términos y definiciones, no lo vamos a revisar. Y después viene lo importante, que es el capítulo 4 y el capítulo 5. El capítulo 4 está enfocado en los requisitos generales que cualquier organización relacionada con el tema de alimentos debería cumplir, sea en el sector primario, transformación, transporte, almacenamiento, fabricación de envases, gastronomía. Cualquier organización debería cumplir estos programas generales. Como dice su nombre, son generales, se tienen que aplicar donde sea, en el campo, en la industria,
en un servicio de comedor, en una guardería, todos deberían cumplir. Pero obviamente, en este caso, en esta norma, están enfocados en lo que es eh, los ambientes de elaboración de alimentos listos para consumo, ¿no? Las grandes cocinas. Y después viene los programas específicos. El capítulo 5 está enfocado en los programas específicos para el sector gastronómico, ¿no? Esto, por ejemplo, solo se puede aplicar en aquellas organizaciones que desarrollan, preparan alimentos listos para consumo. Esa es la estructura que tienen generalmente todas las normas de la familia ISO 22002. Los programas generales son 12. Y como les digo, deberían cumplir cualquier organización. Yo trabajo en una empresa transformadora de alimentos que obtenemos, qué sé yo, conservas. Otra persona trabaja en el campo en una organización que produce huevos. Otra persona se dedica al transporte de alimentos congelados. Perfecto. Todos estos tipos de organizaciones deberían cumplir estos programas generales. ¿Cuáles son? Diseño de las instalaciones. Hay ciertos requisitos en el diseño de las instalaciones. Abastecimiento de agua, equipos y utensilios, qué equipos y utensilios vamos a utilizar, higiene del personal, gestión de las compras, todas las adquisiciones que realiza nuestra organización, almacenamiento y transporte, limpieza y desinfección, gestión de los residuos que generamos, cómo tratamos nuestros residuos, nuestra basura, control de plagas, gestión y la supervisión de los procesos que nosotros ejecutamos, de las buenas prácticas que implementamos. Tiene que haber una supervisión, tiene que haber un control, un monitoreo. Documentación y registro. Cada uno de estos programas generales tiene que tener un documento de respaldo. Si yo tengo un procedimiento para las compras en mi organización, tiene que estar escrito, de manera que todas las compras que se realicen se hagan de la misma manera, de acuerdo al procedimiento. Cada procedimiento tiene que tener registros que respalden las actividades que menciona el procedimiento. Si en el procedimiento indica, se va a hacer una evaluación de cada proveedor en los aspectos económicos, en los aspectos de calidad, en los aspectos administrativos. Si mi procedimiento indica que se va a hacer ese tipo de actividades, tengo que tener registros de respaldo, donde yo pueda verificar que sí se ha hecho una evaluación financiera, una evaluación administrativa, una evaluación de la calidad. Cada procedimiento debería tener como mínimo un registro. Estamos hablando de 12 procedimientos generales. Entonces, como mínimo, deberíamos tener 12 documentos. Cada uno debería indicar cómo se realizan las acciones, las actividades descritas en cada uno de estos programas generales. Como mínimo. Algunos programas o algunos requisitos son muy grandes que tal vez van a tener que dividirse en 2, 3, 4 documentos. Pero como mínimo, un documento por cada programa general y cada programa general como mínimo con un registro. Si yo tengo un programa general que describe cómo se hacen las operaciones de limpieza y desinfección de ambientes, de equipos, tengo que tener un registro que permita realizar la verificación de que las actividades de limpieza y desinfección se han realizado de acuerdo al programa. Entonces es obligatorio que cada programa tenga por lo menos un registro. Hoy no nos va a dar tiempo para desarrollar el tema de documentación, pero en la semana vamos a tener la chance de poder ver algunos formatos, algunas ideas, eh, vamos a conocer los distintos tipos de documentos que podemos trabajar. Entonces, revisemos un poco sobre estos programas generales. ¿Qué nos piden? ¿Cuáles son los requisitos de cada uno de estos programas generales? Y después entramos a los programas específicos. El diseño de instalaciones. Cualquier organización, en el momento de eh, desarrollar sus actividades, tiene que hacer una evaluación sobre las instalaciones. En algunos casos, hay organizaciones que
eh, empiezan sus actividades en una instalación que ya ha sido construida previamente. En otras, la misma organización planifica y elabora la construcción de las instalaciones. En ambos casos, los requisitos son los mismos. La infraestructura tiene que ser de construcción sólida, tiene que ser una infraestructura resistente, donde los materiales que se van a utilizar y sobre todo aquellos materiales de las áreas en las cuales se va a manipular, almacenar los alimentos, sean acordes para la manipulación de los alimentos. La norma no te va a indicar qué materiales utilizar o qué diseño se debería tener. Lo que te dice es, tiene que ser una construcción sólida que permita las actividades de limpieza y desinfección permanente, diaria, de manera que no acumule suciedad, que sea de fácil limpieza, que no contenga sustancias que puedan contaminar los alimentos y que esa infraestructura esté ubicada lejos de un punto de contaminación, un lote baldío, un río contaminado, agua estancada, algunos lugares donde existan animales. Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Dónde está emplazada nuestra infraestructura y si está acorde? ¿De qué son las paredes? ¿Están revestidas con cerámica? ¿Están revestidas con pintura epoxi? ¿Son de fácil limpieza? ¿Se pueden lavar? ¿Se pueden desinfectar? ¿Se pueden usar detergentes? ¿Se pueden usar desinfectantes? Y eso no va a dañar el piso, no va a dañar la pared. En algunos casos me ha tocado a mí inspeccionar lugares donde la pared no se podía lavar, ¿no? Porque era una pared que no era apta para para la elaboración de alimentos. Tú querías lavar la pared y la pared empezaba a deshacerse, la pintura empezaba a chorrearse por el piso y tú decías, no, esta infraestructura no es adecuada. Muchas veces hay organizaciones que empiezan en un lugar pequeño, empiezan a crecer, les va muy bien y empiezan a hacer una expansión, van hacia el patio, empiezan a crecer, pero la construcción que empiezan a ampliar no es acorde. Es un techo que no se puede limpiar, que no se puede desinfectar, las paredes no son las adecuadas para realizar actividades de limpieza, los ambientes no son los adecuados, el piso, en algunos casos he visto pisos de madera, que no van a soportar limpiezas húmedas. Entonces es muy importante que la infraestructura que nosotros vamos a presentar permita el desarrollo de las actividades, no permita la acumulación de suciedad, sea de fácil limpieza y desinfección, los materiales no contengan sustancias que puedan contaminar los alimentos. Tienen que ser superficies que resistan limpiezas permanentes, diarias. Y también es muy importante que el espacio de trabajo sea el suficiente. Cuando el espacio es pequeño, pueden ocurrir accidentes, puede ocurrir contaminación cruzada. Podemos estar manipulando alimentos sobre un mismo mesón, alimentos ya cocidos y alimentos que estén crudos. Esto va a generar riesgo de contaminación cruzada. Entonces también tenemos que tener una distribución adecuada, un espacio suficiente para desarrollar las actividades. La infraestructura tiene que ser adecuada, el espacio de trabajo tiene que ser el suficiente, ¿no? Cuando vienen las autoridades y realizan las inspecciones, uno tiene que mostrar que tenemos un área para los alimentos ya cocidos, que no van a estar en contacto con los alimentos crudos. En los lugares donde los almacenamos, igual tenemos que demostrar que los alimentos crudos que estamos almacenando, carnes, no se van a contaminar con aquellos alimentos que se van a servir frescos, como las verduras y frutas, ¿no? Entonces es muy importante el tema de la infraestructura y el tema del espacio de trabajo. De igual manera, es importante el tema de la iluminación y la ventilación. En el caso de los servicios de alimentación, estamos hablando de que trabajamos bastante con hornos, cocinas, microondas.
en ambientes relativamente justos, donde hay mucha gente trabajando al mismo tiempo. Entonces es necesario tener un sistema de ventilación muy eficiente que evite que se condense el calor, la humedad, que esto uno va a permitir el desarrollo de microorganismos, va en algunos casos, si no se tiene una buena ventilación, va a ocasionar que las personas que estén trabajando se fatiguen, empiecen a transpirar, y eso también puede generar una contaminación de los alimentos. El tema de la iluminación también es importante. Si bien los ambientes tienen que estar iluminados, protegidos, en el caso de los servicios de alimentación, en el tema del emplatado es muy importante tener áreas en las cuales la iluminación esté directamente sobre el plato, que cuando se esté emplatando el alimento que se va a servir en unos minutos, se tenga la luz suficiente para poder identificar algún objeto o alguna situación ajena al plato que vamos a servir. Tiene que haber una muy buena iluminación antes de entregar estos platos a nuestros consumidores. En el diseño de instalaciones, algo que muchas veces se deja de lado, que no se toma en cuenta, es las instalaciones para higiene del personal, para higiene y aseo. Estamos hablando de vestuarios suficientes para que se puedan cambiar, que tengan la comodidad necesaria. Si tenemos varones y mujeres trabajando, tiene que haber un espacio para cada uno, baños igual para hombres y para mujeres. Y esto es algo con lo que nos hemos encontrado muchas veces, que te dicen, no, nosotros somos una empresa pequeña que estamos iniciando y nos están pidiendo vestidores para hombres y mujeres, nos están pidiendo baños para hombres y mujeres. Es mucho, mucha exigencia, cuando no es así. Son los requisitos mínimos que se debería cumplir. Tal vez en una fábrica que son infraestructuras mucho más grandes, donde hay el espacio suficiente y se contempla el tema de instalaciones para higiene, para aseo personal, no representa un gasto importante, pero en las organizaciones pequeñas, medianas, eh, es algo que les cuesta mucho cumplir, ¿no? En algunos casos he visto que tienen una sola zona de vestuario y de baños, ahí hay que justificar muy bien, ¿no? Los varones ingresan media hora antes, las mujeres media hora después, no hay cruce de personas en los vestidores por un tema de incomodidad y de buena convivencia. El tema de los baños son suficientes para el personal con el que se cuenta, esas cosas, ¿no? Hay que demostrarlas, hay que ser muy organizados, si es que no vamos a poder cumplir al pie de la letra el tema de vestidores para hombres, vestidores para mujeres, baños para hombres, baños para mujeres. Si somos un grupo muy pequeño, entonces tenemos que demostrar que estamos pensando en esa situación y que nos estamos organizando de esa manera. Otro tema que también se exige mucho en el tema de infraestructura es el mantenimiento. Una vez que nosotros tenemos la infraestructura adecuada, cumple con los requisitos de las buenas prácticas de manufactura, no debemos descuidar el mantenimiento. Tenemos que tener un programa de mantenimiento preventivo. No tenemos que esperar que sucedan imprevistos donde tengamos que realizar acciones correctivas, ¿no? Que una luminaria deja de funcionar, existen rajaduras en la pared y se empieza a desprender la cerámica o empieza a haber filtraciones. Son cosas que en algún momento van a suceder, pero si nosotros tenemos un programa preventivo, estas situaciones se van a reducir dramáticamente. Entonces, no es suficiente solamente contar con la infraestructura adecuada, también tiene que haber un mantenimiento constante con un enfoque preventivo, ¿no? La infraestructura tiene que evaluarse cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, dependiendo de las características de nuestro trabajo. Si es un trabajo permanente, intenso, donde se hace doble, triple turno, o es una empresa que tiene un solo turno donde el mantenimiento tal vez va a ser un poco más eh, prolongado que en otras áreas donde sí existe bastante rotación. Ya lo tienen que hacer una evaluación interna, la dirección de la organización, pero tiene que haber un mantenimiento preventivo. No tenemos que esperar que sucedan los imprevistos, el daño a la infraestructura para recién actuar. Esto va a ocasionar que tengamos que parar nuestras actividades o en algunos casos trabajar mientras se están realizando las reparaciones, lo que eleva mucho el riesgo
de contaminar otros alimentos. Hay que mostrar que se cuenta con un programa preventivo, que nosotros tenemos un contrato, tenemos una interacción con alguna empresa, con algún contratista que nos hace periódicamente la evaluación de nuestra infraestructura. Eso en cuanto al procedimiento número 1, relacionado con la infraestructura. El procedimiento 2 está relacionado con el abastecimiento de agua. Sabemos que solamente deberíamos utilizar agua potable para realizar nuestras actividades. Y en el sector de gastronomía es mucho más importante aún. ¿Por qué? Porque nosotros preparamos jugos, lavamos nuestras verduras, nuestra fruta, que va a ser consumida en un par de minutos. Entonces, es vital controlar la calidad del agua que utilizamos. Nosotros deberíamos demostrar ante las autoridades y ante cualquier instancia que el agua que utilizamos es agua potable. En las últimas semanas, sobre todo en La Paz, surgió el tema, ¿no? De que el agua que está llegando a través de la red no es agua potable. Si nosotros somos una empresa dedicada al tema de alimentos, tenemos que tener adicionalmente un procedimiento, actividades que nos ayuden a controlar y a garantizar la calidad del agua. No podemos decir, bueno, si el agua llega contaminada, no es mi problema, es un problema de la empresa distribuidora de agua. No es así. Nosotros deberíamos tener un control del agua, deberíamos establecer filtros, deberíamos establecer procedimientos de control, cloración, filtrado, el método que nosotros escojamos, pero debería garantizarse que el agua que se utiliza es agua potable. No es un programa muy complejo, pero sí nosotros deberíamos describir en este procedimiento, en este documento, los pasos o las actividades que nosotros realizamos para controlar el agua o para mejorar la calidad del agua. Es un procedimiento, un documento chiquitito. El programa número 3 está enfocado en el tema de los equipos y utensilios. Cualquier organización que se dedica al tema de alimentos tiene por lo menos un mínimo de utensilios y equipos que utiliza para elaborar, procesar sus alimentos. Estos equipos y estos utensilios tienen que ser, uno, adecuados para lo que es el tema de manipulación de alimentos, nada de madera, ¿no? La madera es una sustancia que absorbe mucha la humedad, que puede servir para que los microorganismos se resguarden ahí por bastante tiempo. Entonces el tema de la madera ya hay que ir desechando, ya hay que ir eliminando. Ahora han aparecido utensilios de plástico, de vidrio y de otras sustancias que fácilmente se pueden adquirir en el mercado, ¿no? Ya no son un tema extraño o raro, ahora ya es permanente el tema de la oferta de ese tipo de productos, ¿no? Utensilios que ya no tienen madera, que son sobre todo de acero inoxidable, hay algunos que son de cerámica, de vidrio, de plástico especial, está muy bien. Los equipos y utensilios tienen que ser adecuados para eh, desarrollar nuestras actividades de elaboración y preparación de alimentos. En lo posible tenemos que evitar el uso de equipos que han sido adecuados, que han sido modificados para realizar alguna acción. Esto nos puede llevar a mantenimientos erróneos, funcionamiento inadecuado, que pueden generar contaminación en los alimentos y que además pueden ocasionar accidentes. Porque si estamos hablando de equipos que han sido modificados, adaptados, muchas veces es muy difícil hacer una limpieza de estos equipos porque no se los puede desarmar adecuadamente para hacer una limpieza profunda y muchas veces el funcionamiento no es el adecuado porque han sido adaptados por personas que no han tomado los cuidados necesarios, no han realizado, qué sé yo, adecuaciones eh, que garanticen la seguridad de las personas y ocurren accidentes que muchas veces ponen en riesgo la salud de los trabajadores. Entonces, los equipos y utensilios tienen que ser aptos para la industria de los alimentos. Tiene que haber un control permanente sobre los utensilios. Hay utensilios que se van a romper, que se van a rajar, que se van a resquebrajar, que tienen que ser cambiados inmediatamente. Cuchillos, cucharones,
bañadores, vasijas, jarras, vasos, todo esto tiene que revisarse constantemente. Y todos aquellos que ya presenten rajaduras, desportillado, tienen que ser cambiados inmediatamente, porque son un riesgo para los trabajadores y también un riesgo para el consumidor. En el tema de los equipos, también es muy importante un mantenimiento preventivo. No tenemos que esperar que un equipo falle. Puede fallar en algún momento, claro que sí, pero si se tiene un mantenimiento preventivo cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, reducimos estas fallas de los equipos que nos pueden ocasionar que fallen en el momento menos oportuno, que puedan generar accidentes, que nos generen retrasos y falta de eh, cumplimiento de algunos pedidos, o que no lleguemos a las temperaturas, ya sea de cocción, de refrigeración, de congelación, adecuadas. Y esto puede generar un riesgo para los alimentos. Entonces, también deberíamos tener un programa de mantenimiento preventivo para nuestros equipos principalmente. En el tema de los utensilios, cada vez que ejecutemos las limpiezas, los procedimientos de limpieza, desinfección de nuestros utensilios, podemos aprovechar estas actividades para hacer una revisión. El cuarto programa, higiene del personal. Este es un tema clave, este es un tema importante. Podemos contar con la mejor infraestructura, podemos contar con los mejores equipos, pero si nuestro personal no está capacitado y no tiene la conciencia necesaria para cumplir con las capacitaciones, con los lineamientos de buenas prácticas de higiene y buenas prácticas de manufactura, toda la inversión en equipamiento, en infraestructura, no va a servir de nada, porque las personas que están utilizando esa infraestructura, que están manejando esos equipos, van a ocasionar riesgos, van a provocar que el alimento se contamine. Entonces es muy importante que el personal se capacite en las buenas prácticas de manufactura, en los procedimientos de elaboración, que se cumplan. Muchas veces establecemos procedimientos, ¿no? Para la cocción de la carne, tantos minutos, para la cocción de tal alimento, tal tiempo, para la preparación de, qué sé yo, de unas milanesas, estos son los pasos. Pero cuando son momentos en los cuales hay mucho movimiento, en los cuales hay bastante demanda, muchas veces se saltan esos pasos. Esto tiene que cocerse 10 minutos, no, 8, pues estamos apurados, hay gente esperando. A los 8 minutos ya saco del horno, ya saco de la freidora. Esos son riesgos. Esos son errores humanos. Entonces es muy importante capacitar a nuestro personal, desde la higiene personal hasta la higiene de su ambiente de trabajo, mantenerlo limpio, utilizar solamente utensilios y equipos que hayan sido limpiados y desinfectados adecuadamente. Tiene que haber un programa de capacitación permanente. No es solamente darles una charla, una capacitación una vez al año y nada más. Cada vez que ingrese una persona nueva, una inducción, una capacitación, evaluación permanente, control y supervisión permanente a nuestro personal. Ellos tienen que entender que una persona que les esté controlando, monitoreando, no es con un afán de molestarlos o de generar incomodidad. Estamos precautelando la salud de nuestros consumidores. Las personas que estén enfermas no podrían trabajar, sobre todo en el tema de manipulación de alimentos listos para el consumo. No puede haber personas que estén enfermas y más aún de una enfermedad que se puede contagiar a través de las manos o a través de la saliva, preparando una ensalada, preparando un jugo, emplatando un alimento que se va a servir en unos minutos, porque es un riesgo. Las personas enfermas no deberían estar en contacto con los alimentos. Si es una enfermedad o es un estado de salud que no requiere una visita al médico o una baja, pueden desarrollar otras actividades que no sean en contacto con los alimentos, ¿no? Qué sé yo, pueden dedicarse a lo que es el tema de limpieza del comedor, de las áreas aledañas. Si es una enfermedad ya que necesita baja, bueno, darle su baja, que descanse. Y esto también tiene que ver con los empleadores, que tienen que dar esa chance.
¿no? Si una persona está mal y está enferma, bueno, tiene que descansar porque que trabaje va a generar un perjuicio mayor. El tema de lavado de manos es clave. No solamente controlar el tema del lavado de manos. Muchas veces es más importante la concientización. Que cada trabajador sepa en qué momento lavarse las manos y sepa las consecuencias de no lavarse las manos cuando ha estado en una situación que puede generar un riesgo para los alimentos. Muchas personas dicen, pero me acabo de lavar las manos hace 15 minutos. Sí, pero después has estado manipulando utensilios, has estado fuera del área de proceso. Tienes que volver a lavarte las manos para continuar con tu trabajo de manipulación de alimentos. Es importante la capacitación, pero más importante es la concientización. Es algo que tarda mucho y en lugares en los cuales hay mucha rotación de personal es más difícil todavía. El programa número 5 es gestión de compras. Ya en este caso, bueno, es muy diversa esta situación porque dependiendo qué tipo de alimentos procesa cada organización, las compras que se van a realizar son distintas. Lo importante es tener un procedimiento para la adquisición de compras. De manera que cuando alguna persona adquiera un bien, ya sea frutas, carne, envases, haya existido un procedimiento que se haya cumplido al pie de la letra. Se ha hecho una evaluación de los proveedores, se les ha otorgado una calificación y el proveedor que ha obtenido el mayor puntaje es el que se ha adquirido. De manera que no existan aspectos de que hayan comprado un producto de mala calidad, hayan comprado un producto porque el proveedor le pasó unos pesos al responsable de compras. Todas esas cosas nos vamos a evitar teniendo un procedimiento de compras que se cumpla adecuadamente, que existan los registros, que digan, ¿por qué has comprado el arroz de este proveedor? He hecho una evaluación de proveedores, se han presentado 5 proveedores de arroz, he hecho la calificación en cuanto a tiempos de entrega, calidad, envases, reclamos, responsabilidad del vendedor y el que ha obtenido el mayor puntaje es este proveedor que es el que hemos contratado. Y listo, no hay más dudas, no hay más quejas y vamos a trabajar con el mejor producto que hemos podido encontrar en el mercado. Obviamente que no todas las empresas van a realizar el mismo procedimiento. Algunos le dan mucho más valor a la calidad, otros le dan mucho más valor al tema de precio, pero tener un procedimiento de compras basado solamente en el precio nos va a conllevar a que la calidad de nuestros productos no sean las adecuadas. Y está muy bien. Hay personas que dicen, yo prefiero vender barato de baja calidad, porque ese es mi segmento. Obviamente esto no tiene que ver nada con que sea un producto contaminado o un producto que pueda generar alguna enfermedad a las personas. No, estamos hablando de producto barato con ingredientes baratos, pero que es inocuo y que no va a enfermar al consumidor. Hay otros que le dan mayor prioridad al tema de la calidad, al tiempo de entrega, a la calidad del producto. Tenemos que tener un procedimiento de compras. Y no solamente para lo que son ingredientes o materia prima, también para lo que son envases y empaques que muchas veces se olvidan de eso. El almacenamiento también es importante. Las empresas grandes tienen grandes almacenes refrigerados, grandes almacenes para varios tipos de insumos. Las empresas pequeñas, no, muchas veces tienen un solo cuarto, no tienen cámaras refrigeradas, pero sí tienen heladeras donde guardan su producto. Está muy bien. Lo que tenemos que hacer es ser muy ordenados. Ya tengamos una cámara refrigerada bastante amplia o tengamos un par de heladeras que nos van a ayudar a conservar el producto fresco, refrigerado o congelado, es muy importante que este almacenamiento se haga de la manera adecuada. Que los productos refrigerados estén a menos de 4 grados. Que los productos congelados estén a la temperatura de congelación, ¿no? Estamos hablando de menos 12 grados, menos 14 grados, que nos garanticen que el producto está congelado de manera permanente y no existen riesgos de que el producto se descongele, de que el producto refrigerado esté a mayor temperatura de refrigeración. Nuestros almacenes tienen que estar limpios, ordenados, con una buena rotación. Lo primero en ingresar debería ser lo primero en salir, debería ser la regla inicial.
tenemos que tener un sistema de rotación, de manera que el producto que está más cerca de vencerse sea el producto que se utilice, no utilizar productos vencidos. Muchas veces adquirimos un producto adecuado, pero por una mala rotación, porque en el almacén está muy lleno, no se puede llegar al producto que está en el fondo, empezamos a utilizar el producto que está más cerca de la puerta y luego de un par de semanas nos damos cuenta que el producto que estaba al fondo ya está vencido. Y si vamos a utilizar este producto, vamos a tener un producto que puede enfermar a nuestros consumidores y ahí se nos va todo el negocio. En el almacenamiento también tenemos que tener en cuenta el almacenamiento de sustancias peligrosas. En este caso podemos estar hablando de detergentes, desinfectantes, que no deberían almacenarse juntos con los alimentos. Deberían tener un área específica donde se puedan almacenar y personas específicas que son las que van a entregar estas sustancias a cada área en el momento de su limpieza y desinfección. La limpieza y desinfección es clave. Cada área, cada equipo tiene que tener una descripción de su procedimiento de limpieza y desinfección. Los famosos POEs, procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Estos procedimientos nos describen los pasos que se tienen que seguir para limpiar y desinfectar cada área y cada equipo. Cada cuánto se limpia, cada día, cada semana, 2 veces por día. ¿Cómo se limpia? ¿Quién limpia? ¿Qué sustancias utilizamos? ¿Cómo limpiamos? ¿Qué sustancias, qué equipamiento? Necesitamos agua a presión, necesitamos esponjas, necesitamos desengrasantes, detergentes. Cada equipo y cada área debería tener su procedimiento operativo estandarizado. Hoy no nos va a dar el tiempo, pero en la semana sí vamos a desarrollar cómo podemos generar nuestros procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. El número 8, eliminación de efluentes y residuos. Al transformar alimentos, al elaborar alimentos, vamos a generar desperdicios, vamos a generar eh, basura, tanto orgánica como inorgánica. Entonces nosotros tenemos que tener un adecuado manejo, una adecuada gestión de estos residuos. Tenemos que tener claro cada cuánto vamos a retirar los residuos de nuestra organización. En algunos casos, todos los días se retira. ¿Por qué? Porque hay contenedores, porque el camión de la basura pasa todos los días. En otros casos, no, pasa 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Y en algunos lugares que están un poco alejados de la ciudad, la misma organización tiene que gestionar la salida de sus residuos, ¿no? Ellos mismos sacan sus residuos y los llevan hacia la ciudad, los llevan hacia el botadero, los llevan hacia un lugar donde puedan ser tratados estos residuos. Entonces, para cada organización es distinta la hermenéutica para tratar los residuos. Lo mismo en el tema de los desagües. Tienen que ser suficientes en tamaño, en disposición, en distribución, de manera que no rebalsen, no colapsen, tengan la protección adecuada los para la eliminación de efluentes en la cocina y en los sectores aledaños. El área donde nosotros vamos a almacenar nuestros residuos tiene que ser un área limpia, no porque sea el área donde están nuestros contenedores de basura, va a ser un lugar sucio, un lugar desordenado. Al contrario, debería ser un lugar que se va a manejar de manera ordenada, de manera limpia. Pero muchas veces es común ir a visitar, todo está muy limpio, pero vas al área de los residuos y está todo un desastre. Los contenedores rebalsando, bolsas de basura al sol que atraen insectos, atraen plagas. Entonces es muy importante tener también un procedimiento del manejo de los residuos. Ya que hablábamos de las plagas, es también importante tener un procedimiento de control de plagas. Actualmente muchas empresas contratan el servicio de control de plagas y piensan que ese es el procedimiento suficiente y ya no realizan ninguna actividad. Confían todo su sistema de control de plagas a una empresa
Y no está mal, es obligatorio, de hecho, porque el tema de manipulación de sustancias y de equipamiento para control de plagas, lo tienen que ser personas expertas. Pero gran parte de la responsabilidad de control de plagas recae sobre la organización, recae sobre nosotros. Nuevamente tenemos que hacer un enfoque preventivo y un enfoque correctivo. El enfoque correctivo es cuando las plagas ya ingresaron, ya nos superaron y tenemos que combatirlas, tenemos que eliminarlas. Ahí sí es necesario contratar los servicios de una empresa que va a utilizar sustancias químicas, trampas mecánicas o el método que ellos establezcan, siempre en el marco de la normativa, para eliminar las plagas. Son acciones correctivas. Pero nosotros como organización deberíamos establecer claramente nuestras acciones preventivas. ¿Cuáles son las acciones preventivas? Limpieza y desinfección permanente. Si hemos establecido que esta área tiene que limpiarse y desinfectarse una vez por semana y vemos que no es suficiente, entonces podemos aumentar la frecuencia 2 veces por semana. Se tiene que cumplir la limpieza. Mantenimiento de infraestructura. Si no identificamos a tiempo los posibles lugares donde las plagas puedan anidar o las plagas puedan ingresar, agujeros en la pared, agujeros en el techo, ventanas rotas, puertas que no cierran de manera hermética, esas acciones, si las cumplimos adecuadamente, son preventivas. Entonces, la organización también debería cumplir este tema de las acciones preventivas. Un adecuado manejo de los residuos, acción preventiva para evitar el ingreso de plagas. Está muy bien el tema correctivo, pero el tema correctivo lo estamos aplicando porque no hemos sido capaces de prevenir el ingreso de las plagas. Y eso tiene que ver mucho con orden, limpieza, mantenimiento. El tema de los animales domésticos también está prohibido. ¿Ya? No pueden convivir en los ambientes en los cuales nosotros desarrollamos alimentos animales domésticos. Está prohibido. ¿Ya? Los animales domésticos también transmiten enfermedades y no deberían estar en los lugares donde se desarrollan alimentos. Y es más común de lo que uno cree, ¿no? Sobre todo en los lugares que son un poquito más alejados del centro, uno va a visitarlos, va a hacer algunos controles y están los animalitos ahí en la cocina, en el pasillo, cerca de los lugares donde se están manipulando alimentos, y esto no es correcto. Yo entiendo que muchas veces se consideran parte de la familia, pero en un lugar dedicado a la manipulación de los alimentos no es posible. El procedimiento número 10, alta dirección. Esto ya hemos hablado algo al respecto. Básicamente es tener una persona a cargo, una persona que conozca, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando hay tantas personas dedicadas al tema de la gastronomía, donde hay varios institutos que se han abierto, que forman a nivel licenciatura, a nivel técnico superior en el tema de gastronomía, ellos, por ejemplo, pasan materias relacionadas con higiene de los alimentos, buenas prácticas, conservación, ¿no? Yo he dictado materias en ese ámbito, en ese tipo de institutos o instituciones, conocen. Entonces, la persona que está a cargo tiene que tener conocimientos sobre buenas prácticas de manufactura. Ahora, hay personas que de manera empírica han, han emprendido o están trabajando como responsables de cocina y cocinan muy bien, tienen un don para el tema de alimentos. Deberían complementarse esta formación con cursos de buenas prácticas de manufactura, de temas de higiene, de manera que esta persona que está a cargo de la cocina, por su habilidad para cocinar, también pueda controlar el tema de higiene, el tema de buenas prácticas de manufactura. Entonces es importante que las personas que están a cargo tengan conocimiento para que puedan realizar un adecuado control. La alta dirección, los responsables, los dueños de la empresa, también tienen que conocer sobre las buenas prácticas de manufactura. No a fondo, pero tienen que saber que existe esta normativa y que cuando se diga que se necesita uniformes para el personal, se necesita insumos de limpieza específicos para el tema alimentario, se necesita implementar un tema de filtrado o de control del agua potable. La alta dirección diga, claro que sí, es un tema importante, vamos a hacer las gestiones y vamos a entregar los recursos necesarios. Y no lo vean como un gasto. Por eso es importante que la alta dirección también esté familiarizada con este tema.
los responsables, los que están como líderes de la cocina, líderes del proceso, tienen que dar el ejemplo. No puede ser que vayamos exigiendo a nuestro equipo que cumplan con las buenas prácticas, que cumplan con los procedimientos, cuando nosotros, como responsables, seamos los primeros en incumplir. El tema de documentos y registros ya hemos hablado, no vamos a profundizar mucho, pero es importante tener un documento para cada programa que nos piden y sus respectivos registros. El último programa general, aquí vamos a empezar a acelerar, está relacionado con el retiro de productos. Si nosotros en algún momento hemos identificado que los productos que hemos elaborado no cumplen con los requisitos, no, no se ha llegado a la temperatura adecuada, por tanto puede que el producto esté crudo, no se ha conservado adecuadamente, no se ha congelado adecuadamente, no se ha cocido adecuadamente, esos productos tienen que ser retirados antes de que sean consumidos por las personas. Obviamente que va a haber una afectación económica, pero es mucho mejor tener esa pérdida pequeña, momentánea, comparado con un escándalo, comparado con una clausura de nuestro negocio. A ver, veamos qué nos dicen antes de entrar a los programas específicos. PH y manuales son en conjunto. Estimado Irving, no entiendo tu pregunta, si nos puedes aclarar un poco más. ¿A qué te refieres en conjunto? Y bueno, nos siguen desde Colombia y hay muchas personas conectadas. Ahora vamos con los programas específicos. Lo que hemos visto ahora es general, pero hemos utilizado ejemplos y enfoque netamente de lo que es el tema de gastronomía. Ahora vamos a ver los programas específicos que solamente se tienen para el sector de elaboración de alimentos listos para consumo. Son 10 y son programas que también tienen que tener un respaldo documental, tienen que tener un pequeño documento, llámenlo programa, procedimiento, instructivo, manual, llámenlo como ustedes quieran. Hace unos años había mm, cierto nivel de control o de ser estrictos en cuanto al tipo de documento, ¿no? Te decían, este es un programa, este es un procedimiento, este es un instructivo. Te decían, no hagas un programa, haz un procedimiento, no hagas un instructivo, haz un manual. Ya era muy común escuchar eso. Pero ya con los cambios que se han ido dando, y sobre todo desde la nueva versión de la ISO 9001, que inicia el 2015, donde te dice, ya no es tan importante darle una estructura a un programa, a un procedimiento, a un manual. Que sea información documentada es suficiente. Que exista un documento en el que se puede identificar claramente cuál es el propósito de ese documento, quién es el responsable de realizar las actividades descritas en ese documento y dónde se va a registrar los datos o el control de la ejecución de este procedimiento, es suficiente en el formato que tú veas conveniente, que la organización vea conveniente. No hay que ser tan cuadrados en el tema de estructura, donde se puedan identificar claramente los puntos más importantes, es suficiente, es una información documentada. Hay organizaciones que tienen muchas líneas de producción, que tienen muchos productos, que tienen muchas áreas, donde la información tiene que ser lo más rápida, dinámica, fluida que se pueda, y los documentos tienen que ser los más sencillos posibles. Ya, entonces, en esos programas que estamos revisando, tiene que estar claramente establecido cuál es el objetivo del documento, quién es el responsable de ejecutarlo y dónde se registra la información. Por ejemplo, en el tema de la descongelación, ¿cuáles son los pasos para realizar una descongelación adecuada? ¿Quién es el responsable de ejecutar lo que dice este documento de descongelación? ¿Y dónde se anota los controles de descongelación? Hoy descongelé 3 productos. ¿Dónde está el control de esos productos? En tema de tiempo, en tema de temperatura, en tema de verificar que las características del producto se mantienen de acuerdo al procedimiento de descongelación. Ya, entonces hay que ser muy prácticos en el tema de documentación. Vamos a iniciar. El primero es
como les mencionaba, el tema de descongelación. En los procedimientos de elaboración de alimentos listos para consumo es bastante frecuente el tema de la descongelación. Compramos productos en cantidades grandes. Cuando me refiero a grandes, no importa el tamaño de la organización, pero si nosotros entregamos o elaboramos 10 kilos de carne por día, o 100 kilos o 1000 kilos, no importa, no vamos a comprar cada día los 10, los 100, los 1000 kilos. Vamos a comprar un lote grande que nos pueda permitir 3, 4 días, una semana, y ese sobrante lo tenemos que almacenar. Y muchas veces el método que nosotros utilizamos para almacenar es el de la congelación. Entonces, vamos a estar constantemente descongelando el producto para poder elaborarlo, para poder cocinarlo. Y tenemos que tener un procedimiento de descongelación. Lo primero que tenemos que hacer es que el producto que esté congelado tiene que estar identificado. Si nosotros compramos un producto congelado, bueno, no hay mucho problema porque viene con su etiqueta, viene con su envase original, pero muchas veces nosotros fraccionamos el producto. Y en el momento de fraccionar es muy importante el tema de etiquetarlo, identificarlo. Ustedes han debido congelar producto en los tuppers que se tienen. Muchas veces no sabemos qué hay adentro. O podemos tener producto de distintas fechas. El mismo producto, pero de distintas fechas, y ahí viene el tema de la rotación. Tenemos que utilizar el que se congeló hace más tiempo. Porque el producto congelado tiene una fecha de vencimiento. Entonces, lo primero es identificar claramente el producto que vamos a descongelar. Después viene la metodología que nosotros vamos a utilizar para descongelar. En este caso, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. La descongelación de productos que se van a consumir frescos y la descongelación de productos que se van a cocinar. No es lo mismo descongelar unas frutas que descongelar carne. La carne la vamos a tener que cocinar después de descongelar. Y en el tema de la fruta, una vez que descongelemos la fruta, se va a consumir fresca. No va a haber ningún procedimiento posterior. Entonces estamos hablando de dos tipos de productos a descongelar. En el producto que se va a congelar, descongelar y luego se lo va a cocinar, la etapa de cocción ya puede ser parte de las etapas de descongelación. Si tenemos unos pedazos de carne que queremos utilizar en la sopa, el momento de colocar ese pedazo congelado en una olla con agua caliente va a acelerar el proceso de descongelación y ya se ha iniciado el proceso de cocción. Pueden unirse el proceso de descongelación y de cocción para aquellos productos que necesitan cocción. Entonces eso tiene que estar claramente establecido. Y en el tema de los productos que se van a descongelar para consumirlos eh, frescos, tenemos que tener un área establecida donde el producto se pueda descongelar. Tiene que ser un área protegida. No lo podemos sacar sobre el mesón y dejarlo todo el día que se descongele. Eso va a traer insectos, va a traer microorganismos. La temperatura no va a ser constante, porque en la mañana puede estar haciendo 5 grados, a mediodía puede estar haciendo 20 grados, a las 3 de la tarde puede estar haciendo 28 grados, y esto afecta la calidad del producto. En el tema de la descongelación deberíamos tener un área específica. Y las heladeras, los refrigeradores, tienen un área específica para la descongelación. Generalmente podemos colocarlos en la base, en el apartado más bajo de nuestra heladera, para que a una temperatura constante, más o menos 4 o 5 grados es la temperatura en la base de la heladera, en el compartimiento más inferior, ahí puede descongelarse el producto de manera constante, protegida, para que después pueda ser consumido de manera directa. Todo eso tiene que estar escrito. El siguiente programa es el de la preparación de los alimentos. No es lo mismo preparar un alimento que se va a consumir crudo, frutas, verduras, con alimentos que se van a consumir cocidos. Para eso hay incluso hasta dos tipos de utensilios. Uno, tabla y cuchillo para cortar carne y otro, tabla y cuchillo para cortar verduras. Tienen que estar claramente diferenciados y en lo posible tener áreas distintas.
de manera que yo no esté cortando carne, termino y me voy a cocinarla y en el mismo lugar venga una persona y cocine o prepare alimentos que se van a consumir crudos. Ya existe una contaminación cruzada, por eso hablábamos del espacio suficiente para realizar estas actividades. Entonces, la preparación de los alimentos frescos tiene que tener una serie de utensilios y espacios específicos, y los alimentos que van a ser cocidos tienen que tener un área de utensilios específicos. Siguiente procedimiento está relacionado con la cocción. Y en este caso no vamos a hablar de temas de la carne se tiene que cocer de esta manera o las verduras tienen que cocerse de esta manera. No estamos hablando de un tema de cuál es la mejor manera que le dé mejor sabor o mejor textura. No. Acá, cuando hablamos de cocción, netamente nos estamos refiriendo a las temperaturas de cocción. Lo que nos interesa es, en primer lugar, que el alimento quede libre de contaminación microbiológica. Para eso tenemos que garantizar que el alimento sea cocido por encima de los 65 grados. Pero cuando estamos hablando de los 65 grados, estamos hablando en todo el alimento, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos cocinando una hamburguesa a la plancha está a 150 grados. Entonces dices, el alimento se está cociendo a 150 grados, ¿no? Pero después, cuando nosotros consumimos esa hamburguesa, nos damos cuenta que en el medio de la hamburguesa está crudo, está frío. Agarramos el termómetro, medimos y vemos que no ha llegado a los 60 grados. Ha sido una cocción insuficiente. Por fuera ha llegado a los 180 grados, pero internamente no. Entonces los microorganismos que estaban en ese punto del alimento han sobrevivido y pueden generar una enfermedad. Entonces, cuando nosotros establezcamos los procedimientos de cocción, tenemos que garantizar que la cocción ha llegado en todos los puntos del alimento por encima de los 65 grados, por encima de los 10 minutos. Obviamente que si la temperatura es mayor, el tiempo va a tener que ser menor. Pero estamos hablando de valores referenciales en los cuales los microorganismos ya empiezan a eliminarse. Temperaturas ya muy excesivas pueden causar un daño a las propiedades nutricionales, pero eso ya es un tema secundario, no tan importante como la sobrevivencia de los microorganismos. Y entonces en el tema de cocción estamos hablando de por encima de los 63 grados, que básicamente es la temperatura de pasteurización, por lo menos por unos 10 minutos. Si la temperatura es mayor, obviamente el tiempo va a ser menor. Otro programa importante en el tema específico de la preparación de alimentos listos para consumo es el fraccionamiento. Tenemos que tener cuidado en el momento de fraccionar alimentos que se van a servir calientes y en el momento de fraccionar alimentos que se van a servir fríos, ¿no? Cuando estamos hablando de calientes, obviamente estamos hablando de arroz, carne, etc. Cuando estamos hablando de los fríos, estamos hablando de frutas, ensaladas. El fraccionamiento se tiene que realizar eh, lo más cerca del momento del consumo. No es recomendable fraccionar con bastantes horas de anticipación. ¿No? Muchas veces dicen, lo vamos a fraccionar y vamos a tener alimento listo. No, al fraccionarlo, estamos dando la posibilidad de que la contaminación microbiológica pueda ser mucho más rápida, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, si el producto es caliente, se tiene que fraccionar en caliente, de manera que cuando cada eh, consumidor reciba su porción, esta esté en la temperatura adecuada, por encima de los 63 grados. Si nosotros vamos a entregar productos frescos, fríos, refrigerados, en el momento que cada persona reciba su porción, debería estar a la temperatura de refrigeración. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas temperaturas en el momento del fraccionamiento. Es importante tener un ambiente específico para el fraccionamiento y tener los envases limpios donde vamos a fraccionar el alimento. ¿Ya? Es por eso que tiene que haber un procedimiento para el fraccionamiento de alimentos calientes y un procedimiento para el fraccionamiento de alimentos fríos. El fraccionamiento se tiene que realizar cuidando todo el tema de higiene, los equipos tienen que estar funcionando adecuadamente. En algunos casos
se tiene el producto en baño María o se tiene en bandejas o en lugares refrigerados, esto también es importante. Si vamos a fraccionar y lo vamos a mantener en un ambiente refrigerado, nos va a durar mucho más tiempo y podemos realizar un fraccionamiento con mayor tiempo de anticipación. Pero si vamos a fraccionar y lo vamos a dejar a temperatura ambiente, tiene que ser lo más cercano al momento de su consumo. El siguiente programa, está enfocado en la congelación y almacenamiento. Hemos hablado de la descongelación. El tema de la congelación también es muy importante. Tenemos que tener eh, los utensilios adecuados para congelar los alimentos. Tenemos que diferenciar aquellos alimentos que se van a congelar, que se congelan frescos, y aquellos alimentos que se van a congelar ya estando cocidos. Hemos preparado arroz, nos ha sobrado, lo congelamos. Esos productos, esos alimentos ya procesados, ya cocinados, van a tener un menor tiempo de vida que los frescos. La temperatura de congelación tiene que ser menor a los 18 grados. Entonces no estamos hablando de heladeras comunes que tenemos en casa, que muchas veces no son lo suficientemente eficientes para llegar a esas temperaturas o no tienen una temperatura adecuada. Tendríamos que comprar heladeras, refrigeradores semi-industriales por lo menos para llegar a esas temperaturas y de esta manera tener nuestro producto con un tiempo de vida mucho mayor. Es importante que en el momento de congelar coloquemos toda la información del producto, sepamos muy bien el tiempo de vida de cada producto, ¿no? No es lo mismo congelar un arroz cocido, una carne fresca, una fruta. Cada uno tiene su distinto tiempo de vida. Y tenemos que conocer eso. Tenemos que prepararnos, tenemos que recabar esa información. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadrito muy sencillo. Los alimentos ya cocidos de origen animal, ¿cuánto tiempo congelados a menos 18 grados pueden aguantar en el tiempo? Estamos hablando de 12 meses. Los productos frescos, sobre todo de carne de res, de 6 a 12 meses, productos lácteos de 6 a 8 meses, pescado 6 meses, embutidos de 3 a 6 meses, alimentos ya preparados 3 a 4 meses, alimentos preparados que tienen como base el tema de leche o pescado, menos de 3 meses. Es muy importante que nosotros conozcamos estos valores y muchas veces por la experiencia nosotros también ya podemos ir generando información, ¿no? Que es el respaldo, el conocimiento que genera cada tipo de industria en su rubro. Ya vamos terminando. El tema del transporte. Las empresas que van creciendo y se dedican al tema de gastronomía eh, van desarrollando, van ampliando el negocio y muchas veces eh, desarrollan un sistema de transporte muy eficiente que les permite trabajar en una cocina central y desarrollar cocinas satélites. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos un evento, tenemos un banquete, tenemos un matrimonio. No vamos a ir y vamos a preparar todos nuestros alimentos en el lugar donde es el evento, o si tenemos que entregar alimentación en una industria, no vamos a ir y vamos a preparar desde cero en la cocina de la industria. Muchas veces se tiene que elaborar los alimentos en nuestra cocina central, en nuestras instalaciones y transportarlos hasta el lugar del evento o hasta el lugar donde vamos a distribuirlo. Este transporte tiene que garantizarnos dos cosas. Si son alimentos que se van a servir fríos, la refrigeración, menos de 4 grados. Si son alimentos que se van a servir en caliente, mantener la temperatura, estar por encima de los 63 grados. Para eso tenemos que tener un transporte adecuado y un equipamiento adecuado. Si vamos a transportar congelados, menos de 18 grados. Para eso es necesario contar con un transporte exclusivo que esté en perfecto estado de mantenimiento y de limpieza y tener el equipamiento adecuado. Recipientes que puedan mantener el calor, recipientes que puedan mantener el frío, tener muy bien establecidos los tiempos, de manera que
Si yo tengo un producto que está a 3 grados y voy a realizar un viaje de 1 hora, en el momento en el que yo llegue al evento, ese alimento siga por debajo de los 4 grados. Si es un alimento caliente y programo un viaje de 1 hora, en el momento en el que yo llegue al destino, ese alimento tiene que estar por encima de los 63 grados. Obviamente que en el lugar del evento vamos a tener cocinas satélites donde vamos a poder realizar algún tipo de cocción, algún tipo de freído, algo muy rápido. Pero eh, la gran cantidad de alimentos, la mayoría de los alimentos los vamos a elaborar en nuestra cocina central y van a tener que ser transportados. Entonces tenemos que tener un adecuado procedimiento de transporte. Vamos concluyendo en el tema del recalentado, lo mismo. Ha habido una noticia estas semanas, estos días, sobre el tema de los peligros de comer comida recalentada. Eh, es peligrosa cuando no se hace de la manera adecuada. Eh, en algunos casos nosotros elaboramos los alimentos un día antes del evento y los refrigeramos. Por ejemplo, mañana tenemos un evento en la mañana, media mañana, elaboramos algunos alimentos, pongámosle un arroz, lo hacemos en la noche, lo hacemos en la madrugada y no lo vamos a mantener caliente porque no es factible mantenerlo caliente por tanto tiempo. Entonces, una vez que preparamos el alimento, lo enfriamos y antes de servirlo, lo vamos a recalentar, lo vamos a calentar. Es una práctica que se hace bastante seguido en el sector gastronómico. Lo vamos a calentar, lo vamos a recalentar. Esto se tiene que hacer con cuidado, llegando a los 75 grados en todo el alimento. El peligro es cuando recalentamos un alimento, pero no lo hacemos de manera adecuada, donde algunas partes del alimento están a 70 grados, 80 grados, y hay otras partes que están a 40, 50 grados. A 40, 50 grados existe desarrollo de microorganismos. Entonces muchas veces es común recalentar el alimento, estar comiendo la sopita caliente, agarramos una presa de carne, empezamos a comer y nos damos cuenta que en el centro está frío, está tibio. Ha sido un mal proceso de recalentamiento. ¿Ya? Y en casa, si sucede eso, es muy probable que alguna persona se enferme. Pero si una institución, una organización dedicada a alimentos hace eso, no se van a enfermar una o dos personas, se van a enfermar muchas personas. Entonces es importante tener un procedimiento de recalentamiento que garantice que todos los alimentos que se están recalentando lleguen a los 75 grados, en el punto más frío, porque a esa temperatura estamos garantizando que los microorganismos no pueden sobrevivir. ¿Ya? Hay un artículo que habla sobre lo que acabamos de mencionar. El número 9, servicio de comidas. Cuando hablamos de servicio de comidas ya estamos hablando de la entrega de nuestros alimentos a los consumidores, al cliente. Nuevamente, no me voy a cansar de repetir, si es alimento frío, por debajo de los 4 grados. Si es un alimento caliente, por encima de los 63 grados. Esa es la temperatura a la que deben recibir nuestros consumidores los alimentos. ¿Ya? No pueden ser temperaturas ambiente, porque ahí existe mayor riesgo de contaminación. Es por eso que en algunos casos, cuando se va a entregar el alimento, sobre todo en los eventos, están ahí los baños María, donde están las charolas que tienen mecheros abajo, porque estamos garantizando que el alimento está constantemente por encima de los 63 grados, ¿no? Las sopas, ahora hay unas ollas que tienen un sistema de calentado automático donde nunca baja de 63 grados. En los alimentos fríos vemos que hacen una cama de hielo o tienen unas planchas igual que transmiten frío, de manera que el producto siempre esté en una temperatura de refrigeración que evite el desarrollo de microorganismos o esté en una temperatura arriba de los 63 grados que constantemente evite el ingreso de microorganismos. Las personas que van a desarrollar la entrega de los alimentos tienen que ser personas dedicadas específicamente a la entrega de alimentos. No pueden estar entregando un alimento, cobrando, realizando limpieza. No, tienen que ser personas que se encarguen de emplatar, preparar el alimento y entregarle al cliente. Solo eso.
No pueden estar cobrando, no pueden estar haciendo acciones de limpieza, no pueden estar atendiendo a otro tipo de personas. Por último, nosotros como organización tenemos que tener un control de los alimentos que nosotros estamos elaborando. Todos los alimentos congelados, refrigerados, almacenados tienen que estar identificados con fecha de vencimiento. Identificación del alimento. Muchas veces compramos alimentos a granel, luego los fraccionamos. Si yo tengo un saco de 50 kilos de frijol y lo voy a fraccionar y lo voy a llevar a la cocina en un bote de 5 kilos, ese bote tiene que tener la información del envase original. ¿Qué producto es? Fecha de vencimiento, como mínimo. De manera que uno no agarre un envase y diga, ¿y aquí qué es? ¿Cuándo se vence? ¿Está vencido este producto? ¿Todavía sirve? ¿Todavía no? Es muy importante que todos nuestros alimentos estén correctamente identificados. Es muy importante tener control de laboratorio, ¿ya? De nuestros productos. Cada cierto tiempo hacer un control de materias primas críticas. Si en algún momento vamos a entregar alimentos, qué sé yo, en un contrato importante o en alguna entrega eh, crítica, digamos, de algún evento especial, siempre es bueno guardarse contramuestras, porque si en algún momento hay algún reclamo de algún cliente que no quiere pagar porque dice que el producto ha contaminado o ha enfermado a los invitados, siempre es bueno tener una contramuestra congelada, de manera que si hay algún reclamo, esa muestra se puede enviar al laboratorio para descartar cualquier contaminación, porque es muy común que en los eventos se distribuya alimentos y después, cuando ya termina el evento, mucha gente se va a otros lugares, consume otro tipo de alimentos, consume en la calle y es muy fácil echarle la culpa al servicio de alimentación del evento. Entonces, es bueno tener controles. Si en algún momento va a venir alguna inspección de las autoridades, mostrar que nuestros productos están correctamente almacenados, refrigerados, identificados, que si ha habido un evento grande, hemos tomado muestras del alimento que se ha entregado, está congelado por un par de semanas, por si alguien tiene algún reclamo. Eso, mis estimados, es en cuanto a la estructura y puntos importantes que tiene esta norma ISO 22002, servicios de alimentación y catering enfocados en lo que son las buenas prácticas de manufactura. ¿Ya? Es algo que se tiene que aplicar, es algo que muchas organizaciones aplican en parte, pero muchas veces consideran que no es importante tener un procedimiento para lo que es la congelación, un procedimiento para lo que es el recalentado, que muchas veces al no tener en cuenta eso, se pueden cometer errores o una persona puede tener dentro del mismo, la misma cocina un método de descongelación, otra tiene otro. Lo importante es uniformizar y cumplir todos estos aspectos que son importantes para entregar alimentos inocuos y de calidad. No sé si hay alguna consulta. Ya, bueno, de no ser así, yo les agradezco mucho. Esta semana vamos a tener bastante sobre BPMs en todos los ámbitos, así que los esperamos. Vamos a tocar todos los aspectos referentes en toda la cadena alimentaria. Y si hay personas que están emprendiendo o hay personas que están dedicadas al control, supervisión de estos procesos, bueno, va a ser algo que les va a servir mucho. De mi parte, les agradezco mucho a las personas que han participado y nos vemos en una próxima ocasión.